Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Les decía que en este caso la invitación es un acto de confianza vinculado a que hay algo de lo que yo estoy pensando que les puede resultar de valor, así que quiero agradecerle a la gente del Ministerio, especialmente a Diego, y también decirle que es un gusto compartir con ustedes. Yo digo que en este espacio de hoy es un claro ejemplo de filiación intergeneracional. Estoy compartiendo el espacio con profesores míos, con alumnos que han sido míos, con compañeros, pares y con gente con la cual he conjugado todos los tiempos verbales, el pasado, el presente, y que seguimos pensando también en ideas de futuro. Lo mismo me pasa con las dos compañeras. Yo soy bastante más viajero. En lo cognitivo, con Cristina trabajamos muchos años por una preocupación que ella es más tenaz que yo y que sostiene, que es la de la educación y tecnología. Yo he volado por esos aires y después he ido hacia otros campos, y con Silvina, que comparto el trabajo en la UNER, y nuestra condición de alumnidad también, porque compartimos el cursado de doctorado. En cuanto a la presentación, en esta oportunidad voy a tratar de ser poco díscolo y muy respetuoso de la consigna a la cual me invitaron, y voy a hacer casi un análisis literal de la propuesta. El título, como bien les decía Silvina, Diego y todos los que hablaron, se los voy a repetir, pero porque yo voy a trabajar las palabras que aparecen en el título, es la enseñanza y las prácticas docentes, múltiples formatos en la escuela abierta. En la primera idea aparece la enseñanza y las prácticas docentes. No es el tema sobre el cual me voy a abocar, pero quiero decir que celebro que aparezca la palabra enseñanza. Vivimos en una coyuntura en la que las prácticas vinculadas a la transmisión están bastante devaluadas, así que, en mi opinión personal, poner el eje en la enseñanza me parece algo sumamente loable. Y sobre lo cual milito, diríamos. Después aparece el concepto de formato, que es sobre el cual voy a trabajar en esta exposición. Un concepto que por lo menos tiene dos acepciones que voy a trabajar. Una más asociada históricamente a lo singular, a el formato, que tiene que ver con los rasgos sedimentados en el sistema educativo. Y la segunda noción de formato que voy a trabajar es más plural y está relacionada con la idea de forma, con los diferentes modos de abordar una clase, más vinculado a los distintos dispositivos para trabajar un contenido. Sobre ese eje, esas dos ideas, esos dos conceptos, sobre lo que voy a trabajar en la jornada de hoy. Pero en el título también aparece otra palabra sobre la cual me gustaría hacer algunas someras reflexiones, que es la palabra escuela, la idea de escuela abierta. La idea de escuela abierta me dispara para un montón de lugares. No es mi intención problematizar sobre el tema, no es a lo que nos han convocado, pero sí plantear algunas cuestiones. ¿Abierta a qué? Acá muchos somos contemporáneos, y si hay algo que tienen los rasgos generacionales es que tenemos vivencias compartidas. Cuando empecé a pensar la idea de escuela abierta me acordé de una canción de Quilapayún, La Muralla, que muchos la deben recordar, que entonces dice: ¿quién es la paloma y el laurel? Abre la muralla. ¿Quién es el sable del coronel? Cierra la muralla. Y me imagino en eso pensando estas palabras, ¿no? Disculpen que canté, pero bueno, me salió así. Es imperdonable. Yo pensé. Pero se me fue. Yo pensé en Pink Floyd. Digo, ¿abierta a qué? ¿A las transformaciones sociales? ¿A cuáles? ¿A tener posturas genuflexas
ante el presente y acomodarnos a lo que nos demandan, a sostener las tradiciones, nuestras prácticas, las producciones de la cultura, ¿sí? Abierta a los cambios que se producen en las diferentes disciplinas científicas, y ahí cada uno decidirá qué muralla abre, qué muralla, a quién le abre la muralla y a quién no, a la comunidad, a qué idea de comunidad, a los padres. Ayer justamente fui a la presentación del libro de Antelo, que hablaba sobre eso, padres nuestros que están en las escuelas, y con todos los riesgos que coincide abrir la escuela, ¿no? Y con ese acto paritario perpetuo que tenemos con muchos de los actores educativos de nuestra comunidad. No es mi intención, insisto, más que marcar algunos interrogantes para poder seguir pensando el tema. Pero la idea hoy es volver, más allá de esta digresión, volver a los interrogantes que se nos plantearon. Y voy a empezar a trabajar la idea de formato singular. La idea de formato singular, como les decía antes, es el formato, el núcleo duro del sistema de lo escolar, que está tan naturalizado que no podemos imaginar otra forma de hacer escuela que la que tenemos actualmente. Y en ese sentido es desde lo que yo quiero trabajar. Yo siempre planteo que toda categoría social, pensemos juventud, infancia, familia, escuela, obviamente, que es la que voy a trabajar, las categorías son eventuales, contextuales y plurales. Digo, no podemos pensar una categoría como naturalizada para siempre, sino a partir de un contexto histórico, ¿sí? No podemos pensar el niño dócil que pensó Rousseau al niño dueño de control remoto que habita en nuestras casas y dueños de la palabra y del movimiento al interior del aula. No podemos pensar en una juventud que se extiende cuando en otras coyunturas la juventud era solamente un ritual de pasaje. Y en tanto es contextual, es eventual. Y me parece que sobre esa línea hay que trabajar. La tercera dimensión, que tiene que ver también con un problema fuerte para pensar los formatos escolares, y que tiene que ver en esos casos con la explosión en el sistema, cómo implota en el sistema educativo un montón de cambios sociales. Por ejemplo, en el nivel medio, la recepción de unos nuevos alumnos que fueron impensados por la escuela moderna, ¿sí? Y desde ese concepto de lo contextual y lo eventual, quiero plantear algunas cuestiones sobre el formato escolar singular. La escuela no es más que un largo episodio en las diferentes modalidades que hemos tenido los humanos para tramitar la cultura. Digo porque parecería que la escuela es la única institución que existió para tramitar la cultura, y la escuela es una invención que tiene unos cuantos siglos, pero no toda la larga historia de la humanidad. Ha habido muchas formas de tramitar la cultura, a eso que llamamos educación, ¿no? Que no es más que eso. Desde la educación en las familias, desde lo comunitario institucional, desde la educación atada a las instituciones religiosas, desde los ateliers, ¿sí? De esta formación en el medievo del aprendiz adolescente, cuando la palabra adolescente no existía como categoría, que iba a vivir a la casa de un poseedor de un saber experto sobre un oficio y que se iba formando. Lo que hoy conocemos como escuela es una construcción moderna que se forja a partir, entre otras cosas, de los aportes comenianos en el siglo XVII, que se consolida en los siglos XVIII y XIX con el advenimiento de los estados nacionales y con el auge de las ideas modernas, y que se caracteriza por algunos elementos, ¿sí? Que ahora algunos vamos a tomar rápidamente. El encierro, ¿sí? El disciplinamiento de los cuerpos, la figura del educador, la metodología de la enseñanza simultánea, que es la metodología que revolucionó Comenio hace mucho tiempo, ¿sí? Con educación a todos, cuestión bastante difícil
de llevar a la práctica, por la organización graduada, por el confinamiento por edades. ¿Sí? Hasta ese momento no había espacios de convivencia con pares a nivel generacional, la convivencia era solamente al interior de la familia. Pero este triunfo de la escuela no es más que producto de como todo dispositivo, el escolar es igual, es producto de un proceso de luchas, ¿sí? Que logró consolidarse hasta quedar naturalizado. Digo, como para pensar disputas a la idea de la escuela moderna. El método lancasteriano en el siglo XVIII y en el siglo XIX, con la idea de masificar la educación a partir del trabajo con monitores, que eran estudiantes jóvenes que se encargaban de educar a los chicos en aulas más grandes que estas, ¿sí? Para entre 200 y 1000 personas podían juntar, o toda la disputa que generó el movimiento escolanovista, ¿sí? En todo el siglo XX, que ha discutido largamente el formato escolar moderno. ¿Sí? Asociado a esta idea de unicidad, de sistema naturalizado como planteo, de sistema vencedor, autores como Guy Van Sant, Tim en Francia, trabajaron el concepto de formas de lo escolar, y que en la Argentina tomó más fuertemente Guillermina Tiramonti. Tiramonti define al formato escolar como aquellas coordenadas que estructuran la escuela y que son un núcleo duro difícil de alterar. La graduación por cursos, la separación por edades, la organización del currículum por disciplina, la promoción por ciclos. Este formato se materializa en el aula. Ese es el soporte espacial con una organización racional del tiempo, ¿sí? Horarios fijos, clases de horas de 40 minutos, recreos. Pero este formato al cual yo planteo como singular, pero que producto del triunfo de este modelo, porque no implica que no podría haber otro, este formato tradicionalmente al cual yo denomino singular, se está debilitando y hasta algunos pronostican su ocaso, y por no decir su final, ¿no? Evidentemente estamos atravesados por un sinfín de cambios sociales. No hay duda que la sociedad no es la misma. Yo digo, por suerte, nunca es la misma, porque siempre tiene que haber una novedad que irrumpa para dislocar lo instituido. Pero lo que sí probablemente, porque todo el tiempo hubo novedades, desde la irrupción de la imprenta, la máquina a vapor, la televisión, probablemente a mi juicio el rasgo más distintivo de esta nueva época es lo vertiginoso de los cambios, ¿sí? Cómo lo nuevo pasa a transformarse en viejo de una manera brutal y descarnada, diríamos. Sobre todo para nosotros, que en tanto educadores somos guardianes del legado cultural, de un legado cultural que comienza en algunas de sus manifestaciones a mutar. Yo ahí tomaría a título enunciativo nomás, porque no hay tanto tiempo tampoco para exponer, la crisis de las instituciones socializadoras, ¿sí? Entre las cuales podemos encontrar la familia, podemos encontrar a la policía, a los militares, y también encontramos a la escuela, y sobre todo a la pérdida de eficacia simbólica para dejar huellas en las nuevas generaciones, que es un problema importante. Dice Dubet que hoy somos menos producidos por las instituciones y más producidos por nosotros mismos. Eso genera un montón de dificultades. Hay un libro de Alan Ehrenberg, que es un pensador francés muy interesante, que el título a mí me resulta lo más claro que hay. El libro se llama La fatiga de ser uno mismo. ¿Sí? Que es esto de que es un rasgo propio de las sociedades post-tradicionales, va a decir Giddens, en la cual no hay autoridades externas que nos determinan qué es lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. ¿Sí?
Yo provengo de una familia de origen judío, a mi mamá no se le hubiera ni ocurrido pensar que se podía casar de manera no endogámica. Bueno, corrida esas figuras de autoridad, uno se encuentra desamarrado con todas las ventajas y desventajas que tiene el proceso de estar desatado, ¿no? Porque, digo, vivimos en una etapa en la cual parece que la heteronomía es una mala palabra. Y la heteronomía tiene que ver también con un estar atado a alguien que te cuida. A mí me parece hermosa la idea de cuando un padre le enseña a andar en bicicleta a un chico. En realidad lo agarra, pero lo agarra para soltarlo. No lo agarra para correr detrás de él toda la vida en la bicicleta. Habrá algunos que sí, pero bueno, no se los recomiendo porque después de una edad es medio difícil seguir el ritmo de una bicicleta. Más allá de que aparentemente hay prótesis para todos y que nos prometen la juventud eterna, no es muy recomendable. Otro rasgo importante para pensar los cambios de la escuela es lo que significa la adolescentización de la sociedad y la centralidad de lo juvenil. Sobre todo cuando parece que ya está todo dado y que no hay nada que mostrar, ¿no? Parece que Google y las nuevas tecnologías ya nos han ofertado todo. Dice Michel Serret en un libro muy lindo que se llama Pulgarcita, dice, ya está todo dado, no hay que mostrar. ¿Para qué educadores? Plantearía de alguna manera, ¿no? Y por otro lado también asociado a esta juvenilización, lo que yo llamo el pasaje de las sociedades gerontocráticas a las sociedades gerontofóbicas, en el cual, más allá de lo duro de los términos, esta idea de cómo en algún momento histórico la vejez iba asociada al poder que daba la sabiduría y la experiencia, y hoy por el contrario hay una fobia a no querer ser viejo ni padecerlo, y hay un montón de ortopedias para tratar de correrse de ese lugar. Eso también es producto, en mi opinión, del pasaje de unas sociedades estacionarias a unas sociedades cambiantes. Porque en una sociedad estacionaria, en el cual la vida social era muy similar entre las distintas generaciones, en la cual el pasado regía el presente, el lugar de un adulto mayor, además de ser el guardián de la memoria, era también el lugar en el cual uno podía encontrar en el pasado y en el saber acumulado experiencias al presente. Y bueno, hoy es muy difícil que el pasado no rija el presente. Miren, les voy a contar lo que me pasó ayer. Ayer me invitaron a dar una charla, brevísimo, al profesorado de Educación Física en Rosario. Yo estoy trabajando también en el área de educación de adultos mayores. Y cuando contaba esto, les contaba una experiencia que la voy a contar y tiene el doble efecto a lo que les quiero plantear. Les contaba que en algunos familiares míos había la tradición de que eran peleteros. Entonces yo trataba de ponerles el ejemplo de que seguramente cuando mi abuelo le pedía al padre respuestas a su problema de peletería, él se las daba. Hoy no existe ya casi ni la peletería y probablemente vendería camperas importadas, por lo cual a eso me refiero yo, ¿no? Y lo que les quería contar es que los alumnos me preguntan, los alumnos, estudiantes de cuarto año del profesorado, ¿qué es un peletero? Digo, como para que veamos cómo hay palabras que ya entran en desuso. Porque, claro, yo dije peletero alegremente, pensando que sí, que todos entendíamos qué era. Pero bueno, las experiencias generacionales no son las mismas. El otro elemento que es no menor y que seguramente lo va a tomar mi amiga Cristina es la emergencia de las nuevas tecnologías que generan nuevas formas de organizar el conocimiento y de percibir el mundo. En ese contexto hay algunas características de la escuela moderna que están haciendo agua. El encierro, algunas hacen agua para bien y otras no.
Yo siempre digo, a veces hay como un culto a la novedad en la cual parece que todo lo nuevo es mejor. Y yo siempre digo que los cambios sociales lo que generaron son un montón de potencialidades y acompañados a eso un montón de nuevos problemas. Digo, liberarse tuvo un montón de ventajas y fue un proceso de lucha. Ahora también genera otros problemas. Ehrenberg plantea cómo cambian las patologías psiquiátricas cuando pasamos de una sociedad en la cual lo más fuerte era desatarse del mandato del deber ser, a una sociedad en la cual tenés que ser vos mismo y hacer lo que podés, ¿no? El cambio, por ejemplo, a los fármacos en la búsqueda de lo posible, porque como ya no hay nada prohibido, hay que intentar más. Entonces habrá que aguantar bailando hasta las 10 de la mañana. Bueno, eso genera otras patologías. Cuando había muchas prohibiciones, eran otras. En ese sentido, el dispositivo de encierro, que es un dispositivo propio de la escuela moderna, ¿sí? El confinamiento en un espacio cerrado con cuerpos disciplinados, creo que todos entendemos que es muy difícil de sostener en la actualidad, ¿no? Este pasaje de sociedades disciplinarias, de control panóptico del cuerpo, a estos sistemas de control. Por otro lado, también hay otro problema que no es menor y que tiene que ver con algunos efectos que generan las nuevas tecnologías. Uno es el descentramiento escolar, con lo cual la figura del educador empieza a tener un lugar, no digo subsidiario, pero sí que compite con otros actores como la televisión, Google, etcétera. Y hay otra cuestión que a mí me parece importante, porque el otro elemento constitutivo de la escuela moderna tiene que ver con la organización graduada y que tiene que ver con el lugar de la televisión. Hace ya unos cuantos años, a principios, creo que en el 81, Neil Postman escribió un libro maravilloso que se llama La desaparición de la niñez. Él planteaba que la niñez, y que tiene que ver con esto de graduación de contenido, la niñez se caracterizaba por el desconocimiento de los secretos del mundo adulto, que eran la sexualidad, la violencia. ¿Sí? A mí me pasa, seguramente a mí me pasa lo mismo que a usted, pero que a muchos nos debe pasar que queremos. Mis hijas me saturan con Disney Channel y esas cosas y digo, bueno, vamos a democratizar el televisor, y cuando quiero poner un canal de noticias no veo más que asesinato, descuartizado, violación, y ahí decido automáticamente volvamos a Disney. Porque hay un montón de secretos como los de la violencia que están ya perdidos o mostrados, y el otro es la incompetencia del mundo adulto para vivir en sociedad, y creo que los jóvenes, las nuevas generaciones ya lo saben bastante. Pero en esa idea de la desaparición de la niñez, lo que plantea Postman es que la televisión lo que rompe es la gradualidad. ¿Qué somos los docentes? Aparte de los educadores, aparte de pasadores de conocimientos, somos los que dosificamos cuando determinado saber. Eso que en las familias nuestras era salí de la mesa porque estamos hablando de cosas de grandes, que era la dosificación de los secretos, hoy es muy difícil con el impacto de las nuevas tecnologías, de la televisión, de internet, ni que vamos a hablar de la relación entre la pornografía y la sexualidad, y con lo fácil que se accede a cierto tipo de información. No le vamos a poner nombre hoy a eso, ¿no? Pero me parece que en estos aspectos, ¿sí?, se hace muy difícil sostener la educación frontal, simultánea y homogénea que pensó la escuela moderna. Estas profundas modificaciones que se vienen sucediendo nos obligan a pensar sobre qué aspectos le otorgan identidad a la escuela hoy, y probablemente haya que pensar en la organización del tiempo y el espacio, en las modalidades de clasificación y distribución de los cuerpos,
en la selección y la organización de los contenidos, en las modalidades de evaluación y promoción. Y muchos de estos interrogantes, que seguramente nos hacen ruido a todos, ¿sí? Nos invitan a ampliar el horizonte de lo imaginable, a no aferrarnos a la idea de lo natural, a huir de la inercia y a pensar nuevas formas de escuela. Acá va a aparecer la segunda acepción de formato. Esta idea de formato es más plural, es plural, en realidad, es tautológico decir más plural, y se vincula a los diferentes modos en los que las formas pueden modificar la enseñanza. Cuando me refiero a formas, me refiero a los distintos dispositivos, ¿sí? A partir de distintos soportes tecnológicos para pensar la escuela. Podemos pensar la televisión, el cine, la fotografía, podemos pensar el juego, el taller, que no es más que un dispositivo, y por qué no el libro, que sobre eso voy a volver. Ahí, cuando yo traté de pensar la idea de la forma en plural y de cómo encontrar distintos modos para trabajar en la escuela, me pareció muy clara la idea de Marshall McLuhan, que es un comunicador canadiense muy conocido en la década del 60, que tenía él escribía libros que sus títulos eran bien eslogans y que uno de sus libros se llama El medio es el mensaje. En la idea de el medio es el mensaje, McLuhan lo que nos plantea es la idea de otra mirada acerca de qué es la comunicación. Cuando históricamente nosotros estamos más acostumbrados a pensar en la comunicación como emisor, receptor, mensaje y canal. Lo que históricamente se le dio el lugar al medio era la del canal, ¿sí? Que no es más que un vehiculizador del significado que uno quiere pasarle como receptor a un emisor. Lo que va a decir McLuhan es que el medio no es solamente un canal, un vehiculizador, sino que es un lenguaje en sí mismo. Y que cada soporte tecnológico, la escritura, ¿sí? Que nos desligó a los humanos de la responsabilidad de almacenar la memoria, porque a partir de la escritura podemos almacenar la memoria de otras maneras, ¿sí? A partir de la televisión, ¿sí? Que nos generó otra forma de pensar a través de más elipsis en el relato, ¿sí? A partir de las nuevas tecnologías que nos invitan a surfear, navegar, ¿sí? De manera imposible de controlar, a generar nuevas formas de conocimiento. Desde ese lugar es que estoy pensando las formas. Lo que voy a hacer es, muy rápidamente, plantear algunas cuestiones sobre el cine en la escuela, algunas cuestiones sobre el taller y sobre el libro, que son algunas de las formas que aparecen, algunas a las cuales particularmente quien les habla quiere más, algunas de las que quien les habla quiere menos, y como son muy sagaces se van a dar cuenta muy rápidamente. La idea es tomar en primera instancia el cine, ¿sí? Yo siempre digo que a pesar de los distintos lenguajes, tanto el cine como la escritura, como la palabra, ¿sí? Son portadores de significados. Y desde ese lugar es que a mí me parece importante trabajar en el cine como un elemento en el cual se juega fuertemente la idea de transmisión. El cine lo que nos posibilita es sumar otras lentes para mirar. Buck Morse dice una frase, una idea que me gusta mucho, dice: las imágenes funcionan como potentes prismáticos que intensifican la experiencia e iluminan realidades que de otro modo pasarían inadvertidas. McLuhan diría que, tomando la idea de tecnología como una prótesis del hombre, como una extensión del hombre, entendiendo como prótesis el auto es una tecnología, que es una prótesis del pie, que nos posibilita trasladarnos de otra forma,
más rápido, obviamente, más sin cansancio. Y los lentes son una prótesis que nos permiten ver aquello que no podríamos ver, lo mismo que el telescopio, el microscopio, etcétera. Y en este caso, el cine es otra prótesis que nos permite ver realidades que de otra manera no podríamos ver. El cine también evoca y apela a memoria pública, ayuda a construir un fresco de la sociedad y la cultura, nos está hablando también de realidades, de nuestras realidades, de otras realidades. ¿Quién no ha aprendido o ha entendido problemáticas sino a partir de alguna buena película que nos permita entender otras lógicas, otras culturas, ¿sí? Y fundamentalmente también el cine es otro actor privilegiado en la construcción en la construcción de identidades, tanto individuales como colectivas. El cine permite pensar en nosotros y en los otros a través de historias, narraciones, imágenes, y también permite darle un lugar a otra modalidad de transmisión que en parte se aleje de la del relato en palabras. Y también, ¿por qué no?, poner en juego algo del orden de las sensibilidades. Pero las sensibilidades, yo siempre digo, porque el término sensibilidad últimamente me preocupa porque circula mucho en esta idea de que hay que exteriorizar la intimidad, esto de, ¿vieron? Hay que llorar, hay inducción al llanto. A mí me acuerdo hace unos años que fui a una fiestita de mi hija en el jardín y la maestra dice, vamos a ver una película, van a llorar. Yo digo, eso es un acto inductivo, pero que tiene que ver con lo que hoy nos muestra nos ofrece la sociedad, ¿no? ¿Quién no toma examen y el alumno antes de empezar le dice, estoy nervioso? Digo, como si fuera algo que tiene que relatar, o como si uno no se daría cuenta sin que alguien nos lo cuente. No, eso yo siempre bromeo que es un poco el carácter pornográfico de la vida, ¿no? Que hay que exteriorizar todo. Uno va con una cadenita que marca cuántos hijos tienen, y hay un montón de aspectos. Ahora mi hija justamente quería, el año pasado, algunas veces gano, quería poner las calcomanías, ¿vieron esas que van en los autos que te dicen cuántos somos en la familia? ¿A quién le importa con quién va? Pero tiene que ver con eso, tiene que ver con esto de... No, pero más allá de matizar un poco antes de que se me vaya más público, tiene que ver con eso, ¿no? ¿Por qué no hay algo del orden del enigma? ¿Por qué yo ya tengo que saber que el otro me dé señales de cuántos hijos tiene? ¿Qué hace? Si lo lindo del encuentro, lo enriquecedor de un encuentro con un otro es el enigma, es saber, es descubrir al otro. Y descubrir al otro no a partir de lo que me dice que es, sino lo que yo entiendo que es. Porque si uno se guiaría por cómo la gente se presenta, seríamos todos tan felices. Sí. Bueno, digresión mediante sobre las sensibilidades. Hay algunas preocupaciones que sí me genera el tema del cine. En primer lugar, que la ventaja del cine, que después va a ser una preocupación, es que no son objetos didactizados. Más allá de que cada vez hay más denodados esfuerzos por didactizarlos, ¿sí? Ni son concebidos para la escuela. Son extranjeros a los que hay que tratar con hospitalidad, como digo yo. Y con hospitalidad me refiero a respetar sus características propias. No a darle una serie pautada de consigna que los inviten a ver lo que nosotros queremos que ellos vean. Hay que ofrecer también elementos que permitan conocer las características del lenguaje, la dinámica de lo que es el lenguaje audiovisual. Por suerte las películas, como les decía antes, no traen manual de instrucciones y que no caigamos en la tentación de una preocupación que a mí me genera, que yo llamo la pedagogización.
la pedagogización del cine como de otros dispositivos que ahora vamos a ver. Y me refiero por pedagogización a un proceso, esta definición es mía, así que ya cité a tantos autores, yo me refiero por pedagogización a un proceso de metabolización que los convierte en dispositivos idénticos a lo peor de lo escolar. Sí, que no permiten el diálogo, que clausuran, que generan esas clases que, como digo yo, es como ir a ver una película de acción que ya sabemos quién va a ganar antes de que empiece, que ya está todo tan pautado, que la respuesta está en el tercer párrafo de la página 108, que no hay nada que decir. Bueno, yo he visto algunos usos de esa manera del cine, que se define también qué ver y qué no ver, y que tiene más que ver en términos freudianos con una pedagogía de la respuesta que una pedagogía de la pregunta. Se produce, yo digo, como una especie de tautología en el cual se termina repitiendo lo mismo que dice el contenido, por lo que no tiene mucho sentido dar dos veces lo mismo, ¿no? En muchos casos se lo usa solamente como recurso didáctico, solamente como eso, o como auxiliar secundario de algo que ya decidimos que va a suceder. ¿Ven? Como que pensamos qué pasarle y ya obviamente anticipamos qué vamos a hacer después, porque ya de alguna manera nosotros lo hicimos, ¿no? Y precisamente, como toda transmisión, nos olvidamos de recuperar esta idea de enigma. Se trata fundamentalmente de que la imagen pueda decir algo que las palabras no pueden decir. Se trata también de una propuesta al goce, al disfrute, de producir extrañamiento con aquello que vemos, de poder tomar distancia de aquello que vemos, ¿sí? De dejar, como decía, aflorar las buenas sensibilidades, no las buenas, porque no hay forma de categorizar, pero digo, no el efectismo sensiblero, sino las percepciones, nuestros pensamientos, lo que sentimos sin atarnos a lo que otros nos digan que deberíamos sentir. Y también trabajar una última noción que a mí me parece importante, no solamente para el cine, sino también para la televisión, que es trabajar sobre las condiciones de recepción. Esto lo trabaja Roxana Morduchowicz, que es una pedagoga que trabaja el tema de educación y medios, que tiene que ver con esta idea de que uno no puede prohibir ver Tinelli. Lo que sí tiene es que acompañar en las condiciones de recepción, que es ver qué de lo que pasa ahí podemos tramitar juntos. ¿Cómo puedo producir alteridad con aquello que se muestra? ¿De qué manera tomar distancia? ¿Sí? Desde ese lugar a mí me parece que colaborar en las condiciones de recepción es importante. Antes de cerrar con el apartado cine, querría marcarles que, justamente lo hablábamos con Nora, yo fui un militante del ingreso del cine a la escuela. En Casilda organicé muchos ciclos de cine, en institutos también. Yo trabajé en el Centro Audiovisual de Rosario, en la promoción de trabajo con el cine. Pero hace un tiempo que me fui corriendo porque me pareció que la problemática ya estaba instalada y que, bueno, no es que la instalé yo, ni mucho menos, pero ya estaba, y sobre todo porque me empezó a preocupar, porque empecé a ver algunas cuestiones como una operación de responsabilización de la palabra, que era literalmente les enchufo una película y solucioné. Es más, he visto ciclos de cine perpetuos en clases, les diría, últimamente, y como que eso me preocupa. Les recomiendo, debería recomendarles películas más cultas y de cine francés, iraní, pero les voy a comentar un párrafo de una película americana que se llama Las malas enseñanzas con Cameron Díaz. Cameron Díaz, que a la cual todos deben conocer,
era una señora que quería tener plata y se quería casar con un hombre rico que finalmente la deja y no le queda más alternativa que ser maestra, que era lo único, que era lo que había estudiado. Entonces, cuando ella empieza a ir a la escuela, no tenía nada ganas de dar clase y le pidió el televisor y les pasaba televisión todo el tiempo. Y se dormía. Entonces un día va a la primera reunión de padres y los padres le dicen, en este caso es el momento en el cual, volviendo al anterior, abriría la muralla de los padres, porque yo no la abro muy seguido, y le dicen, pero no están dando clases. Y entonces ella les dice, como les dirían muchos, no, lo que pasa es que es un recurso didáctico que nos posibilita aprender de otra manera. Y bueno, eso que en la película está muy bien parodiado, yo en algunos espacios que trabajo en formación docente los veo. Otro dispositivo que voy a trabajar es el del taller. El taller vendría a ser de los que miro con algún menos cariño, pero que a medida que vayamos avanzando les voy a ir marcando algunas ideas al respecto. El taller es un dispositivo pedagógico latinoamericano que surge en la década del 80 y que en realidad surge fundamentalmente como un efecto reactivo al autoritarismo pedagógico. Por eso hay una fuerte centralidad, todos lo conocemos, en que todos aprendemos de todos, con que hay que romper las asimetrías en el vínculo pedagógico, etcétera, etcétera, y que tiene grandes potencialidades como producir con otros. El problema es que en nombre del taller se produjo un fuerte declive de nuestra tarea de transmisión. Yo voy a usar un concepto bien gráfico y simpático que suelo usar, que es el de pastoreo cognitivo. Vayan a rumiar textos durante hora y 20 para que después yo diga 2 o 3 ideas y eso, detrás de un cierto progresismo, lo que esconde es una postura conservadora de la no generosidad de ofrecerle la cultura a las nuevas generaciones, por decirlo en términos pedagógicos. Pero voy a volver sobre el taller. Y lo último que me gustaría marcar en esto es el libro. Si bien ha sido hegemónico y durante las últimas décadas ha aparecido como una preocupación del libro atado a esta idea de la escuela tradicional, también hay que reivindicar lo viejo, ¿sí? Porque acá no se trata ni de filoneísmo, ni amor por la novedad, ni tampoco de una nostalgia que nos obture las pupilas para ver lo que sucede, ¿no? El remañido en mi época era mejor, ¿sí? Que aparte, como digo yo, los recuerdos no son más que una antología de los mejores momentos que vivimos, porque los recuerdos son eso, son bastante engañosos en general, ¿no? Milán Kundera dice que la memoria es un vestido que se viste con los mejores ropajes, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque el libro es un poderoso vehículo de transmisión, pero pensando en una lectura no que moldee, no que le atribuya un poder absoluto al texto escrito, sino una lectura que le dé libertad al lector. Lectura análoga a la que deberíamos tener con el cine. Que permita ensanchar los horizontes de referencia, mostrar otros mundos posibles, modificar destinos. ¿Sí? Pienso siempre en Albert Camus, ese célebre escritor francés que provenía de una familia absolutamente pobre y que gracias a la lectura y a las palabras pudo, como plantea él, utilizar el puente levadizo, ¿sí? Entendemos la excepcionalidad de la vida de Camus, pero de lo que se trata es de ofrecerle nuestro patrimonio cultural para que el otro pueda
modificar sus destinos, ¿no? Y también otorgarle palabras para que pueda narrar su propia biografía. La semana pasada organizamos en la facultad unas tertulias en la cual cada uno presentaba un libro que le había gustado, y yo había elegido Nuevos acercamientos a los jóvenes y la lectura de Michel Petit. Y Michel Petit planteaba en esto, ¿no?, de que contaba el caso de una chica inmigrante turca en Francia que, gracias a que la lectura le había permitido poner en palabras lo que sentía, logró salir de un matrimonio que sus padres habían acordado por conveniencia, como se utiliza culturalmente en esas sociedades. Bueno, para ir cerrando, unas cuantas cuestiones. En primer lugar, voy a plantear algunas observaciones, algunos riesgos, algunas críticas y algunos cuidados que hay que tener sobre los dispositivos pedagógicos, sobre las formas de pensar la escuela, y también voy a plantear algo sobre las potencialidades de las formas. Primera idea. Hay que entender la diferencia entre una teoría pedagógica y una ideología pedagógica. Y lo voy a aclarar. Esto lo trabaja muy bien Eliseo Bedón en un libro muy lindo que se llama Esto no es un libro. Eliseo Bedón plantea, y yo lo voy a pensar para el ejemplo del taller. La teoría pedagógica es la amalgama, el constructo coherente que pensó alguien. La ideología son los fragmentos deshilachados de esa teoría que se ponen en acción. Pensemos para reivindicar algo del taller. Una cosa es lo que pensaron el taller y otra cosa es la profesora que dice: hago taller porque en lugar de maltratarlos en fila recta, los maltrato en círculo. Entendiendo que el taller, lo que a ella le quedó de fragmento del taller es la ronda. ¿Se entiende? Porque el problema no es el taller como teoría pedagógica. Digo, ampliemos nuestro horizonte de mirada al constructivismo, al cine, a lo que fuere, ¿sí?, para pensar las formas. Otra cuestión es lo que yo llamo el consumo moderado, que no, ahí parezco que vengo a dar una clase de moral, pero digo, los dispositivos hay que consumirlos con moderación. Uno no puede hacer taller todo el tiempo, no puede pasar películas todo el tiempo. Y ahí yo tomo otra división conceptual que es muy banal, pero que a mí me sirve mucho para pensar. Yo digo que en relación a las teorías hay por lo menos dos corrientes. Uno son los creyentes, aquellos que creen que eso es mejor, por ejemplo el taller, o por ejemplo pasar películas, y otros son los chantas, que saben que no cambia mucho, pero que los desresponsabiliza. Entonces, más fácil el pastoreo cognitivo que estudiarse la vida ecumenio, ¿sí? Tercer preocupación, pirotecnia pedagógica. ¿A qué me refiero por pirotecnia pedagógica? La pirotecnia es lanzar luces de colores, ¿sí? Acto que, finalizado, no genera más efecto que el de un goce efímero. Y yo me refiero a la pirotecnia cuando lo único que se hace es ofrecer luces de colores, pero que no cambia sustantivamente la clase. Pongamos un ejemplo, yo vengo más de pensar el nivel medio, nivel inicial. Maestra organiza una jornada sobre la solidaridad. Juegan, cantan, se disfrazan. Cuando termina la jornada dice: la unión hace la... y todos gritan: fuerza. Eso es pirotecnia. ¿Qué se aprende? ¿Qué construimos juntos si ya decidimos qué va a pasar? Miren, voy a tratar de no abusar del tiempo, pero viví la semana pasada una experiencia que estábamos en una jornada y nos hacían llevar globos de distintos colores como para graficar que había que sostenerse a uno, al grupo. Bueno, si hace falta que tenga el globo para saber que yo trabajo solo, pero también trabajo con los demás. Me lo hubieran ahorrado
se hubieran ahorrado los globos, no hubiéramos el tiempo, pero bueno, hay como una cuestión de pensar, ¿sí? Eso es pirotecnia, porque en realidad no hay más invitación que a vivenciar algo efímeramente para seguir diciendo lo que yo ya sé que va a seguir. El otro aspecto que quiero plantear es el de la pedagogización que hablé antes, que es cuando convertimos toda forma en algo cerrado, didactizado, excesivamente normativizado. El quinto elemento que tomo y que también me preocupa es cuando pensamos en la forma como una manera de hacer más divertida la clase, ¿sí? En esta idea de transformarnos en animadores, en infantilizar, ¿sí? En esta predominancia que tiene el mundo actual de que prime el goce, el placer, como si no podríamos encontrar placer en el esfuerzo de entender un concepto encriptado. ¿No? Parece que el goce tiene que ver con esta cultura hedonista en la cual hay que pasarla bien y hay que tener puro placer. Otro elemento, así para pantallazos rápidos, tiene que ver con la primacía de la doxa. Nos preocupa que la gente participe. Digo, otra palabra a la cual a veces hay que abrirle la muralla y a veces hay que cerrarle la muralla. ¿Qué es participar? ¿La incontinencia verbal? Digo, ¿participar en función de qué? ¿No les pasa a veces que los alumnos dicen, pero ¿cómo voy a rendir mal si yo participé? Si no hay un 0 kilómetro acá en juego, lo que hay es un saber. ¿Sí? Pero parece, es más, una de mis actividades tiene que ver con dar clase en el taller de la práctica, en un profesorado, ¿no? Entonces los alumnos vienen contentos porque dicen, los alumnos participaron. Bueno, vamos a releer qué es participación. ¿Sí? Y sobre todo en una sociedad en la cual prima la opinión. Digo, el género probablemente más preponderante de la televisión actual es el género de los opinadores, ¿no? Está lleno de programas de panel. Y la escuela no necesariamente tiene que ser lo otro. Por eso yo cuando digo abierta a qué, ¿no? Digo, acá aparece esta preocupación, ¿no? ¿Por qué hay que opinar, sobre todo desde ningún lugar? A veces se puede opinar sin ningún lugar, pero casualmente la escuela es un espacio, uno de los pocos espacios que queda, en los cuales uno debería poder hablar desde algún lugar o desde algún saber. Y esto tiene mucho más que ver con lo que Corea y Leukovich llaman las culturas, las subjetividades mediáticas, atravesada por esto, por la opinión. La opinión es puro presente, es lo que me parece, sin anclarme en el pasado, que sucedió, con las sensibilidades también que nos intentan tirar para que nos peguen. Otro aspecto más, y ya enseguida voy a ir cerrando, tiene que ver con el porlomenismo. El porlomenismo es una idea que también trabaja Liceo Verón, que es, bueno, como no van a leer un libro sobre la Segunda Guerra Mundial, por lo menos veamos la lista de Schindler. ¿Sí? Tiene otras potencialidades, pero tratemos de apostar a algo más que por lo menos, ¿sí? Ya que no les interesa mucho la matemática, que por lo menos saquen los promedios del descenso, porque hay que motivar a los chicos con lo concreto, ¿no? Y el último elemento que me parece que es como el más complejo, no complejo, sino que a mí me parece interesante, que es no historizar las formas. Historizar las formas es contextualizarlas y entender que en un momento una forma tuvo un sentido y en otro momento no. Yo siempre digo que lo que ayer fue transgresor hoy puede ser conservador. Y lo que hoy es transgresor ayer pudo haber sido conservador.
Miren, yo conocí a algunos docentes que, no sé, pensemos por ejemplo en jugar. Jugar en la década del 60 era absolutamente revolucionario. Hoy yo pongo en duda eso. Digo, posiblemente que sí, pero posiblemente que no. Probablemente hace 40 años darle la centralidad al libro y a la lectura era conservadora. Hoy es casi revolucionario. Entonces hay que pensar que de estas formas son las más pertinentes para un momento histórico y para otro. ¿Sí? Pero lo que, para ir cerrando, lo que más me... Por ejemplo, una clase magistral en otro momento era conservadora, y hoy probablemente en una sociedad en la cual casi no hay relatos, que alguien se pare o se siente y hable de corrido, es revolucionario. Revolucionario, tampoco la función hipérbole se me fue, pero me refiero a eso, ¿no? Pero en realidad se trata de tramitar la cultura, de ofrecerle algo del mundo a las nuevas generaciones, y fundamentalmente de lo que se trata en todas las formas es de posibilitar encuentro a partir de múltiples modalidades que erosionen, interpelen, enriquezcan los procesos subjetivantes. Se trata de seguir intentando volver lo posible imposible, pensable lo impensable, imaginable lo inimaginable, y seguir buscando algunas respuestas a una sociedad que muta constantemente. Dice Graciela Frigerio, para cerrar, que los sueños no son conformistas, siempre recuerdan la falta, lo pendiente, lo que se desea. Los sueños no tienen que concretarse al pie de la letra, tienen que habitarnos para hacer presente aquello sin lo cual el deseo podría dormirse. Gracias. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe.